Hola, buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí poder acompañarlos y dar inicio a este curso universitario básico de formación en cardiología clínica bienal. Antes de comenzar, quisiera agradecer al doctor Diego Echazarreta y a la Mesa Directiva Nacional por la posibilidad de participar en este prestigioso curso. Vamos a hablar de introducción a la enfermedad coronaria, fisiopatología de la aterosclerosis, factores de riesgo cardiovasculares. A mediados del siglo XIX, Rudolf Virchow descubrió la participación de las células en la génesis de la aterosclerosis y se generó una gran controversia entre Virchow y Carl von Rokitansky, para quien afirmaba que los ateromas derivaban de un proceso de lesión, cicatrización y reabsorción de trombos. Algo de razón tenía cada uno por su lado. Tengamos en cuenta que la evolución del concepto de la enfermedad aterosclerótica es bastante complejo y amplio en la actualidad. Arriba a la izquierda, la teoría de la reacción inflamatoria con proliferación celular propuesta por Virchow. Arriba a la derecha, lo que decía Rokitansky de la lesión, la formación de trombo y la reabsorción de trombo. Hacia la década del 70, Anichov afirmaba que esta era una enfermedad básicamente producida por el almacenamiento de lípidos. En la década del 70 y del 80 aparecieron las publicaciones de Ross y Bendit, quienes decían que o afirmaban de esta activa participación de la proliferación de las células del músculo liso vascular como parte del proceso de evolución de la enfermedad. En la década de los 80 apareció la teoría inmunológica, que hablaba de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, y en el centro tenemos esta sumatoria, esta conjunción de teorías que hoy llevan al concepto actual de aterosclerosis. Probablemente existan pocas enfermedades en el ser humano que tengan un periodo de incubación tan largo, tan prolongado como en la aterosclerosis. Si tenemos en cuenta de que probablemente esta aparezca en sus indicios al comienzo de la enfermedad, entre la segunda y tercera década de la vida, para aparecer como una enfermedad manifiesta a partir de la cuarta o quinta década de la vida, muchas veces con formas de presentación aguda como en el infarto agudo de miocardio. La aterosclerosis coronaria es una enfermedad inflamatoria crónica progresiva de las arterias coronarias, caracterizada por la acumulación de lípidos, células inflamatorias, tejido fibroso y calcio en la íntima arterial, formando placas ateromatosas que reducen o interrumpen el flujo sanguíneo miocárdico, con el riesgo de provocar isquemia, angina o infarto agudo de miocardio, de acuerdo a la forma de presentación que tenga esta enfermedad. La estructura de la pared arterial, es importante que tengamos en cuenta las características y las diferentes capas que tiene la estructura de la pared arterial. Tenemos la túnica íntima, formada por una capa de células endoteliales que constituye el endotelio vascular, que junto con colágeno y fibras elásticas es la capa que está en un contacto permanente con la sangre. La túnica media, formada básicamente por células musculares lisas, tejido elástico y colágeno, y la túnica adventicia, que está compuesta principalmente por una matriz densa de tejido conectivo, más la vasa vasorum, la nervi vasorum y algunas células como fibroblastos y mastocitos. Pero el endotelio tenemos que tener presente que es un verdadero órgano dinámico con múltiples funciones que permiten mantener la homeostasis vascular. Entre ellas tenemos el control de la hemostasia con propiedades antitrombóticas a través de la expresión de proteoglucano heparano sulfato, prostaciclina I2, que actúan como cofactor de la antitrombina 3, la trombomodulina, que actúa sobre la trombina inhibiendo la agregación plaquetaria y la coagulación. Tenemos mecanismos fibrinolíticos a través de la producción de activador del plasminógeno tisular y tipo uroquinasa, que actúa sobre el plasminógeno y este sobre la plasmina. Tiene un efecto procoagulante en situaciones patológicas por expresión del factor tisular, que actúa inhibiendo también la fibrinolisis, regulación del tono vascular, ya que produce sustancias vasodilatadoras, el vasodilatador por excelencia, el óxido nítrico,
principal vasodilatador, antiagregante y antiinflamatorio. La prostaciclina I2, vasodilatadora que inhibe la agregación plaquetaria. El factor hiperpolarizante derivado del endotelio también produce sustancias vasoconstrictoras, endotelina, tromboxano A2, angiotensina 2. Existe cuando hay una estabilidad en la función endotelial, un perfecto equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Existe una lucha permanente cuando tenemos o estamos ante la presencia de un endotelio sano. Fíjense las propiedades del óxido nítrico. Esto favorecido por el shear stress que actúa sobre la óxido nítrico sintetasa endotelial, produciendo óxido nítrico con efectos cardiovasculares importantes y efectos metabólicos importantes a nivel cardiovascular, disminución de la agregación plaquetaria, disminución de la oxidación, disminución de la inflamación, aumento de la vasorelajación, aumento de la angiogénesis, aumento de la función endotelial, a nivel metabólico, aumento de la secreción de insulina, aumento del clearance de glucosa, disminución de triglicéridos, aumento de la eficiencia mitocondrial, disminución del estrés oxidativo, y ante la presencia de factores de riesgo, la edad, los factores genéticos, las condiciones ambientales, hay una disminución de la producción de óxido nítrico sintetasa endotelial, favorecido por el bajo shear stress. Esto determina la pérdida de estos efectos cardiovasculares positivos y metabólicos positivos que nombramos recién. Otras propiedades: modula la inflamación y la respuesta inmune, regula la adhesión de leucocitos a través de las moléculas de adhesión como ICAM-1, PICAM-1, selectina, libera citoquinas pro y antiinflamatorias, controla el paso de células inflamatorias hacia el tejido subendotelial, interviene en la regulación del transporte y la permeabilidad vascular, controla el paso de nutrientes, hormonas y macromoléculas desde la sangre hacia los tejidos, mantiene la barrera hematotisular y limita la fuga de plasma, interviene en el control del crecimiento y remodelado vascular a través de la liberación de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento del endotelio vascular, participa en la angiogénesis y reparación vascular, regula la proliferación de células musculares lisas, cumple funciones antioxidantes y de defensa contra radicales libres, ya que neutraliza los radicales libres de oxígeno, protege frente a la oxidación del LDL y actúa como transductor de señal. Esto es crucial en la fisiopatología de la aterosclerosis, tanto en el inicio como en la progresión de la enfermedad. Esto es lo que se conoce como la base hidrodinámica, donde el endotelio recibe señales y las transmite al resto de las estructuras de la pared vascular. Estas fuerzas mecánicas actúan sobre la pared, interviniendo en la regulación de la homeostasis, el tono vascular y la integridad vascular. Tenemos dos propiedades importantes: la tensión mecánica, la tensión de elongación y cizallamiento de la pared vascular, que es una fuerza tangencial de fricción que actúa sobre la pared inducida por el flujo sanguíneo y desempeña un papel importante en la hemodinamia aterogénica. Esta mecanotransducción regula la expresión de numerosos genes implicados en la morfología, adhesión, migración y proliferación de células musculares lisas y células mononucleares. La tensión de tracción inducida por la presión arterial también va a cumplir un rol importante en este proceso de la base hidrodinámica de la fisiopatología de la aterosclerosis. Fíjense en este gráfico cómo en las zonas de alta curvatura, ¿sí?, con un flujo turbulento, determina que estas zonas sean proaterogénicas debido a la disminución del flujo sanguíneo, debido a la disminución del shear stress, con unas células endoteliales que adquieren el aspecto de empedrado. Por el contrario, en las zonas de baja curvatura con flujo laminar importante, estas zonas son ateroprotectoras, hay un aumento del flujo sanguíneo vascular, hay un aumento del shear stress y las células endoteliales adquieren la apariencia de células enlongadas. Esta otra gráfica muestra más de lo mismo. Fíjense cómo el flujo turbulento reduce la tensión y promueve la disfunción endotelial y la infiltración de LDL, que constituye el primer paso para la formación de la placa de ateroma en estas zonas donde hay división de los vasos sanguíneos.
Es decir, que las lesiones obstructivas coronarias no se distribuyen al azar, se relacionan con la anatomía de las arterias coronarias y con las zonas de flujo turbulento, donde hay bajo shear estrés y mayor tensión de tracción. En orden de frecuencia tenemos tanto para la aparición de lesiones coronarias a la arteria descendente anterior como la más afectada en general, en el 40 y 50% de los casos, sobre todo en el territorio proximal. Esta arteria tiene un gran trayecto que va por la cara anterior del ventrículo izquierdo, con múltiples ramas diagonales y septales, con bifurcaciones que determinan la aparición de un flujo turbulento. Esta arteria también está sometida a una alta tensión de pared por la gran masa de miocardio que irriga. En segundo lugar, tenemos la arteria coronaria derecha como la más afectada, que tiene un trayecto curvo hacia la cara inferior del corazón, que predispone también al bajo shear estrés, con lesiones frecuentes en el segmento proximal y en la bifurcación hacia la arteria descendente posterior. La arteria circunfleja, la menos frecuentemente afectada, presenta lesiones típicas en el tronco común que da origen a la descendente anterior y a la circunfleja. Por lo general suelen ser formas graves de presentación de la enfermedad coronaria. Esta gráfica, que parece una gráfica estática, muestra lo que ocurre ante la presencia de disfunción endotelial. La disfunción favorecida por la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, como dijimos, hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, la edad, los factores genéticos, los factores ambientales, se altera el normal equilibrio que existe en el endotelio y esto determina la liberación de citoquinas, de moléculas de adhesión que actúan atrayendo los linfocitos y los monocitos. Hay un aumento de la permeabilidad de LDL favorecida por el estrés oxidativo en la membrana endotelial, pasaje de LDL, oxidificación, esterificación de LDL. Esto libera toxinas a nivel de intracelular. Los monocitos se transforman en macrófagos. Los macrófagos fagocitan las partículas de LDL para convertirse en células espumosas que irán hacia una muerte o apoptosis celular con liberación de partículas de colesterol, de detritos celulares que junto a los linfocitos y a los monocitos van a formar lo que sería el estadio inicial de la placa aterosclerótica con la formación de la estría grasa. Por otro lado, ocurre una ruptura de la lámina elástica interna con una migración de las células musculares lisas que generan la síntesis de colágeno, elastinas y proteoglucanos para la formación de la placa de aterosclerosis, que estará constituida por una capa fibrosa formada por colágeno, un núcleo lipídico y todas estas células que nombramos recientemente. Si vemos la teoría de evolución de la placa aterosclerótica para llegar desde la estructura de una arteria sana a una arteria enferma con ruptura y la formación de un trombo, tienen que pasar muchas situaciones como las que nombramos recientemente. La lesión inicial, a modo de repaso: disfunción endotelial, infiltración de LDL, oxidación del LDL, reclutamiento de monocitos en la estría grasa, la formación de células espumosas, la mayor absorción de LDL, la aparición de cristales de colesterol y este ambiente inflamatorio permanente que favorece la progresión de la enfermedad. La aparición de la placa fibrosa, determinada por la síntesis de las células musculares lisas vasculares, como dijimos recién, con síntesis de matriz extracelular. Hay apoptosis, hay necrosis, hay alteración de la esferocitosis, hay aparición de calcio y cristales de colesterol. Y en la evolución, cuando ocurre la ruptura de la placa, es que tenemos el evento coronario agudo con exposición del core lipídico y el inicio de la cascada de coagulación para la formación de trombo. Tenemos dos tipos de placa, una placa inestable y una placa estable. Las características principales de la placa inestable son de tener un núcleo lipídico más grande, una cápsula de colágeno fina, la presencia de macrófagos M1 y linfocitos TH1 que actúan inhibiendo la síntesis de colágeno, por lo tanto predispone a una placa fibrosa más frágil de romper. Hay una mayor respuesta inflamatoria. Por el contrario, la placa estable se caracteriza por un núcleo lipídico pequeño, una cápsula
de colágeno gruesa, macrófagos M2 y linfocitos TH2 con una menor respuesta inflamatoria. Estos conceptos son importantes adquirirlos, tener en cuenta la regulación post-transcripcional de la placa de aterosclerosis, esto determinado por ARN no codificantes distorsionados que están implicados en el proceso de la placa de aterosclerosis, en particular los microARN y los ARN no codificantes largos que se han determinado como reguladores importantes en el progreso de la placa aterosclerótica. Los microARN, la desregulación de estos microARN determinan que se afecten los procesos celulares y moleculares que contribuyen a la aterosclerosis. ¿Cuál es la importancia de conocer estos elementos? Es que pueden actuar como biomarcadores potenciales y pueden ser dianas terapéuticas a futuro para tratar de mejorar el pronóstico de la enfermedad en nuestros pacientes. A modo de ejemplo, no vamos a entrar en detalle, pero fíjense el papel de los ARN largos no codificantes. Hay muchos descriptos con propiedades ateroprotectoras, así que identificar esto sería importante para favorecer los mecanismos de protección para evitar la progresión de la enfermedad. Por el contrario, tenemos algunos descriptos como proaterogénicos que habrá que tratar de mitigar o disminuir la expresión para no tener una peor evolución de las placas de aterosclerosis. Fíjese en los micros ARN en la iniciación y progresión de la placa de aterosclerosis, están presentes en todas las células, en todas las líneas celulares, células endoteliales, macrófagos, células musculares lisas, plaquetas. Uno de los más descriptos es el MIR-126, que actúa sobre los receptores de las moléculas de adhesión del BICAM1 a nivel de las células musculares lisas, intervienen en el recambio de las células musculares lisas de tipo contráctil. Recuerden que tenemos dos tipos de células musculares lisas, tipo contráctil y tipo secretor. Para favorecer o evitar la progresión de la aterosclerosis como mecanismo ateroprotector, deberíamos generar un mayor recambio a un tipo contráctil de células musculares lisas vasculares y no las tipos secretoras que producen mayor matriz para la formación de la capa fibrosa de la placa de ateroma. A nivel de las plaquetas, la presencia del MIR-126 produce una mayor actividad plaquetaria con la formación o la predisposición a formar trombo, por lo tanto sería proaterogénico. Fíjense estos microRNA en la ruptura de la placa, como el MIR-126, una menor proporción de MIR-126 favorece el adelgazamiento de la placa y la formación de y la inhibición de la formación de neo íntima. El papel de la microbiota es algo muy estudiado en la actualidad. Interviene la microbiota intestinal en la formación de la placa de aterosclerosis. La microbiota puede influir positivamente en la fisiología humana mediante la síntesis de diferentes metabolitos o el fortalecimiento del sistema inmunitario, un estado de disbiosis que sería la alteración de la homeostasia microbiana intestinal que induce a la aparición de colonias subrepresentadas que pueden activar el desarrollo de diferentes enfermedades como el cáncer, la diabetes tipo 2, la obesidad y la aterosclerosis. La disbiosis intestinal aumenta la permeabilidad intestinal, lo que reduce la expresión de proteínas de unión estrecha y permite la translocación de liposacáridos que inducen inflamación de bajo grado a través de receptores tipo TOL. Varios metabolitos producidos por la microbiota pueden modular la inflamación sistémica y contribuir a la prevención o al desarrollo de la aterosclerosis. Por ejemplo, la trimetilamina es sintetizada por la microbiota intestinal tras metabolizar la colina y la carnitina de la dieta. Posteriormente se transfiere al torrente sanguíneo y se oxida a la forma oxidada en el hígado a través de la flavina monooxigenasa. En ratones alimentados con una dieta rica en colina, se mostraron mayores niveles de las formas oxidada de trimetilamina con desarrollo de placa de ateroma, un proceso que se revirtió en estos animales de experimentación mediante la intervención con antibióticos. Las formas oxidadas aumentan la respuesta inflamatoria de la pared vascular y suprimen el transporte reverso de colesterol, lo que favorece la acumulación de colesterol en la íntima. Esta publicación muy reciente
donde hay autores de mucha relevancia, entre ellos Valentín Fuster, que hablan del propionato de imidazol, que es producido por microorganismos, está asociado a la extensión de la aterosclerosis en ratones y en dos cortes humanas independientes. La administración de propionato de imidazol a ratones propensos a la aterosclerosis fue suficiente para inducir la aterosclerosis sin alterar el perfil lipídico y se relacionó con la actividad de la inmunidad innata, adaptativa sistémica y local junto a la inflamación sistémica. Fíjense la importancia de una medida no farmacológica como es el ejercicio, en esta publicación también reciente de este Magazine de Ejercicio, Actividad Física y Movimiento, donde habla de las propiedades del ejercicio, ya que el ejercicio aumenta el flujo laminar, aumenta la tensión de cizallamiento con mecanismos de mecanotransducción, como hablamos al comienzo de la charla, con mayor producción de óxido nítrico. Esta mecanotransducción actúa sobre los receptores de insulina, aumentando la producción de óxido nítrico. Hay mayor producción de superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, que tienen un efecto antioxidante, ya que transforman el anión superóxido en moléculas de agua, en moléculas de peróxido de hidrógeno y después en moléculas de agua. Acá hay un balance neto de ganancia de sustancias vasodilatadoras que van a favorecer a al equilibrio del endotelio vascular en el contexto de los pacientes que realizan actividad física. Por el contrario, los pacientes que no hacen actividad física son predispuestos a tener disfunción endotelial, sobre todo si se acompañan de todos estos factores de riesgo que ya mencionamos. Esto genera mayor flujo oscilatorio, mayor estrés oxidativo, con la aparición de citoquinas circulantes de sodio. Estas citoquinas circulantes de sodio actúan sobre la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, NOC, con la mayor producción de especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido. El anión superóxido tiene una afinidad por el óxido nítrico, lo disminuye, lo elimina prácticamente, entonces acá hay una ganancia de sustancias vasoconstrictoras por sobre las vasodilatadoras. El anión superóxido se transforma en peroxinitrito y esto actúa oxidando la tetrahidrobiopterina en bihidrobiopterina para la mayor producción de anión superóxido. Por lo tanto, acá hay una ganancia neta de formación de anión superóxido y menor producción de óxido nítrico. Además, existe una superación de la capacidad antioxidante del endotelio y el flujo oscilatorio también actúa sobre los receptores de insulina, favoreciendo la producción de endotelina. Por lo tanto, va a haber una ganancia neta de sustancias vasoconstrictoras sobre las vasodilatadoras. Por lo tanto, veamos cómo una medida no farmacológica puede intervenir para favorecer la disminución de la probabilidad de los procesos de enfermedad vascular. Por último, para finalizar, podemos decir que la prevención más efectiva seguirá siendo el control intensivo y precoz de los factores de riesgos cardiovasculares, más estrategias personalizadas según el riesgo individual, como cambios en el estilo de vida con alimentación adecuada, ejercicio aeróbico regular, control de peso y de la circunferencia abdominal, evitar el tabaco, el vapeo, el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión con un control estricto, ya sea con medidas no farmacológicas y farmacológicas. Hoy hablamos de valores mucho más cercanos a 120-80 para disminuir la probabilidad de tener eventos graves como ACV e infarto, diabetes con una glicosilada por debajo de 7, la dislipidemia con LDL objetivo cada vez más bajo, ¿sí? Por debajo de 55 en los pacientes de alto riesgo, y en las publicaciones actuales hablan de que esto debería estar mucho más bajo, sobre todo en prevención secundaria en los pacientes de muy alto riesgo, y las terapias farmacológicas de prevención que conocemos, estatina, ezetimibe, aspirina, y la medicina personalizada. Probablemente tengamos que hacer screening buscando a través del score de calcio coronario, la búsqueda de biomarcadores emergentes como PCR, lipoproteína A, y estrategias de precisión basadas en la genética y en el perfil inflamatorio de nuestros pacientes. Bueno, desde ya muchas gracias, espero que haya sido útil.